Ahora sí va a ser la última charla mía del día de hoy. Ya nos vemos mañana, creo. Eh, un tema muy importante para nosotros los electrofisiólogos, para el cardiólogo clínico, para el intervencionista, para el médico de familia y para todos los médicos en general, porque va un paso hacia atrás en el sentido de qué vamos a hacer nosotros con este tipo de pacientes con cardiopatía isquémica, porque probablemente lo más fácil sea colocar un desfibrilador, ¿no? Lo más difícil es discernir qué paciente realmente se beneficia de un desfibrilador y qué paciente realmente no tiene una indicación del desfibrilador. Entonces, para eso hay que saber que la etiología de la muerte súbita cardíaca tiene esta pirámide, donde probablemente salte más a la luz aquellos casos de muerte súbita recuperada, como mencionó el doctor Ángel, ¿no? Famosísimo el futbolista danés, etiología de muerte súbita cardíaca, algún otro paciente con canalopatía, y es lo que más salta a la luz. Pero es lo más mínimo. De hecho, la gran cantidad de muerte súbita es por enfermedad coronaria y pasa todos los días y a toda hora y probablemente no tenemos tanto énfasis como aquellos que son la minoría. ¿Ok? Entonces hay que tener un enfoque muy especial en estos pacientes que son los más frecuentes, la cardiopatía isquémica. De hecho, existen algunos patrones electrocardiográficos que hemos venido repitiendo en el transcurso del día y hay que tenerlos en cuenta sobre en quién voy a sospechar. De hecho, la sospecha comienza desde el electrocardiograma. Aquel paciente que yo encuentro criterios de una hipertrofia ventricular, aquel paciente que encuentro una alteración en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, aquel paciente que yo encuentro alguna alteración del QT que es ampliamente olvidado y difícil medirlo en algunas situaciones, o aquel paciente que tiene alteraciones de la repolarización. Estas características electrocardiográficas son realmente muy importantes a la forma de ver porque pueden estar asociadas a algunas alteraciones y también a la cardiopatía isquémica. Si nosotros vamos a ver las guías, y es una diapositiva o dos de las guías que le voy a poner para ver la importancia de esto, es que la insuficiencia cardíaca con FEBI baja, la indicación de prevención primaria es cuando la FEBI es menor del 30% y con al menos 3 meses de terapia médica óptima. ¿Por qué coloco esto de acá? Porque hoy en día, esta guía es del 2022, coge estudios hasta el 2020 probablemente, hay muchos fármacos que todos los vienen utilizando de manera importante que hasta que le hablan, que es los 4 fantásticos que se tienen que dar como terapia médica óptima, ¿no? Entonces es algo para tener en cuenta y para reflexionar sobre este sentido. De hecho, también te abre un acápite para aquellos pacientes que ya no solamente tienen fracción de eyección menos de 35, sino suben un poquito, 40%, pero con la presencia de arritmias ventriculares podría hacer un estudio electrofisiológico, inducir una arritmia y poder decir de que este paciente puedo yo colocarle un desfibrilador. Si hacemos las comparaciones, varían una que otras y las guías, pero ¿cuál es su común denominador? La fracción de eyección. Pero la fisiopatología de la injuria ritmogénica en la cardiopatía isquémica no es la fracción de eyección. Probablemente sea el resultado que vamos a ver de todas unas variables que van desde la parte inflamatoria, microscópica y estructural. Y si ustedes pueden ver, las intervenciones que uno puede hacer van desde la parte preventiva, desde la terapia antiisquémica, de la terapia antirremodelamiento o antifibrótico, y ya la supresión de síntomas con fármacos antiarrítmicos, desfibriladores o ablaciones, ¿no? Entonces, esto es una cascada muy compleja que solamente medirla por la fracción de eyección es un poco corto a lo mejor. Y ante esto es que se van creando nuevas cosas como yo estratificar a nuestros pacientes. Un subestudio del MADIT-CRT vio que aquellos pacientes que tenían más eventos de arritmias ventriculares eran aquellos que tenían el ProBNP más elevado.
Entonces se ve que es cierto que aquel paciente que está más inflamado y que tiene mayor factores proinflamatorios puede ser que tenga mayor riesgo de arritmias, como se vio en el MARID-CRT, en ese su estudio que hicieron, donde encontraron el ProBNP. Y como ustedes ven, hay una lista interminable de agentes inflamatorios que pueden estar relacionados a arritmias ventriculares en pacientes con cardiopatía isquémica. Y cuando hacemos una revisión de qué estudios imagenológicos tengo que hacer a mi paciente con cardiopatía isquémica para yo definir algunas características que me pongan a definir si le voy a poner un non-desfibrilador, pues tenemos desde la ecografía transesofágica, el SPET, el PET, la resonancia y la angiotomografía. De hecho, los americanos ponen que es AVAILA o el 3 cruces, acá es probablemente -1 cruz, es muy difícil acceder a una resonancia, ¿correcto? Pero lo que sí podemos tener a la mano es la ecografía transtorácica, como en todos los hospitales. Pero la que mejor te va a caracterizar la cicatriz es la resonancia. Hace algunos tiempos, cuando nosotros discutíamos en las reuniones sobre los pacientes con cardiomiopatía isquémica para ver si les ponemos DAI o no, nos decían, ya sabemos que tiene cicatriz, ¿para qué le vamos a pedir una resonancia? Si tiene una cicatriz. La cicatriz por la resonancia se puede ver de muchas características, porque no solamente ver es la cicatriz densa, existen algunas otras fases o características de la resonancia que me permite ver gramos, presencia, heterogenicidad, periodos o no inflamatorios en las distintas adquisiciones que puede tener la resonancia. Entonces, no solamente es tener presencia de cicatriz, sino también algunas características específicas de esa cicatriz. Y es por eso que la resonancia magnética puede darnos una mayor información sobre el tipo de cicatriz de la cardiopatía isquémica, porque ya sabemos que hay cicatriz, eso nadie lo duda. No es como en no isquémico que hay que ver si hay cicatriz o no para ponerle un desfibrilador. Entonces, esto nos permite ver cicatrices subendocárdicas o subendocárdicas intramiocárdicas a nivel anterior, anteroseptal, apical, para nosotros poder definirlas. Pero no solamente eso, porque ya hay evidencia, y ese es un estudio bastante bueno que lo hizo el grupo en Barcelona, el doctor Acosta, donde evaluó en aquellos pacientes que tenían resincro para ver el tipo de cicatriz que tenían por resonancia y cuál es aquel paciente que tiene más riesgo de tener arritmias. Y claramente encontró que si él caracterizaba la cicatriz en aquella cicatriz densa más cicatriz con border zone, que es zonas probablemente de conducción lenta, veían que tenía mayor incidencia de arritmias ventriculares en este grupo de pacientes. Entonces le dio una característica más a la cicatriz. Nuevamente, cuando nosotros queremos evaluar la fibrosis en pacientes con enfermedad coronaria, van saliendo otros estudios súper interesantes, como por ejemplo aquel grupo de pacientes que se hace una resonancia magnética y no solamente veo si hay presencia o no de fibrosis, claramente aquel que tiene fibrosis va a ir peor o tiene más extensa fibrosis, pero si yo subdivido a ese grupo de pacientes que tienen fibrosis en la resonancia y le encuentro una zona que se llama zona gris o el gray zone, y esta zona gris tiene más de 5 gramos, miren cómo se separan las curvas en relación a la incidencia de arritmias ventriculares. Entonces, quiere decir que el tipo de cicatriz importa. La cicatriz heterogénea probablemente sea aquella que hemos estado viendo toda la mañana, donde son señales para generar reentradas, señales para generar tejido o sustrato arritmogénito. Entonces, la adquisición de estas imágenes o el reconocimiento de estas imágenes es muy importante. Esto es lo que se encontró, los valores, más de 5 gramos era el punto de corte que habían encontrado. De hecho, este trabajo fue hecho, lógicamente, en pacientes, la mitad con fracción de eyección menos del 35%. Y cuando reevaluaron a este grupo de pacientes, hay algo bastante interesante. Si bien es cierto este gráfico, ven acá ustedes donde estoy marcando que aquellos que tienen una zona gris mayor de 5 gramos tienen mayor sensibilidad para predecir eventos arrítmicos. Cuando yo subdivido a estos pacientes en relación a la fracción de eyección
por ejemplo, fracción de eyección más de 35, menos de 35, pero aquel paciente que tenía fracción de eyección más del 35%, que yo lo catalogo como un bajo riesgo, porque tiene más del 35% de fracción de eyección, y eso se sale de la guía americana, se sale de la guía europea, ocurrieron 28 eventos de arritmias ventriculares en pacientes con FEBI más de 35% isquémicos. ¿Y qué pasó en aquel paciente que no tenía más de 5 gramos? Perdón, en aquel paciente que no tenía más de 5 gramos, ese paciente que era un bajo riesgo, realmente era un bajo riesgo porque no se encontraron eventos. Entonces, probablemente la caracterización de la cicatriz por resonancia sea un parámetro un poco mejor a la fracción de eyección en la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes con fracción de eyección más de 35? Cardiopatía isquémicos. Vamos a hacer la evaluación de la cicatriz y del tipo de cicatriz para determinar si estos pacientes tienen o no riesgo de muerte súbita. Y de hecho, se asoció bastante fuerte la presencia de 5 gramos o más de cicatriz heterogénea, Bordeson o zona gris, llámenlo como quieran, para la presencia de arritmias ventriculares en pacientes con fracción de eyección de más de 35%. Entonces, este es un grupo bastante olvidado, el fracción de eyección mayor de 35, porque por guías no cumple ningún criterio para hacer algún tipo de terapia. Entonces, hay evidencia que la resonancia nos puede estratificar mejor la característica de la cicatriz. ¿Qué mensajes para casa? La estratificación de riesgo en la cardiopatía isquémica tiene que ir desde la parte clínica hasta los estudios de imágenes y también estudios invasivos en algunos casos. Creemos fielmente, todo el grupo, que la fracción de eyección no es el método exacto para determinar el riesgo de muerte súbita. Me consta que todos pensamos así. Y sabemos que la resonancia magnética con realce tardío de gadolinio es importantísima para determinar la cicatriz y puede tener más precisión. Y acá hago el acápite final porque esto lo conversamos mucho con el grupo de imágenes, con la doctora Zoila Rodríguez y con demás compañeros. No es tan fácil, ¿por qué? Porque esto necesita un software especial. Puede que no sea reproducible en todos los centros y puede que no esté al alcance de todos, pero hay que apuntar hacia ello porque probablemente por aquí es donde se nos va a perder menos pacientes y vamos a ver qué paciente realmente es el que necesita un DAI y qué paciente realmente es el que no necesita un DAI. Muchas gracias.